no una ni dos, sino tres noticias muy especiales en torno al canal, al presente y al futuro, que quería comentaros de una forma un poco especial. No en un directo, sino en un vídeo, hablando concretamente de este triple acontecimiento. Y voy a empezar por la que quizás sea la más relevante, y es que a partir de hoy Viajando Contigo tiene un sponsor, tiene una marca que la va a respaldar. Que nadie se me asuste, porque yo sé que cuando un canal de YouTube, digamos pequeñito, tiene o a partir de entonces un sponsor, un anuncio, un fabricante, una marca que le da publicidad, mucha gente se asusta, va a perder la esencia, se ha vendido, se ha prostituido ante una marca, y tranquilos porque eso no va a pasar. De hecho, ha sido una marca que se ha puesto en contacto conmigo y desde el primer momento siempre ha habido mucho respeto por el canal, por el contenido, por el tipo de contenido, por el tono y demás que damos en Viajando Contigo. Por tanto, no ha habido ninguna exigencia, no va a haber cambios de ningún tipo, ni a partir de ahora va a haber una gran diferencia en cuanto a lo que damos, cómo lo abordamos y demás. Es todo lo contrario. El hecho de que una marca haya detrás del canal para respaldarla económicamente, pero también en cuanto a seriedad del contenido del mismo, es un pequeño espaldarazo importante y un paso adelante en cuanto a lo que puede ser Viajando Contigo a partir de ahora. Digamos que, bueno, pues hasta el momento no han ido mal las cosas, pero el respaldo de una marca siempre es un plus que hay que tener muy en cuenta para que el canal pueda seguir creciendo y ejerciendo lo que hasta el momento hemos conseguido. ¿Y cuál es esa marca? ¿Cuáles son los insensatos que han apostado por este canal para, digamos, que le demos publicidad y respaldar su marca como tal? Pues es nada más y nada menos que una web que vende billetes de todo tipo y que además está en un momento de crecimiento, está en un momento de expansión y que quiere dar, digamos, un golpe en la mesa importante a partir de ahora, que ya os contaré en un vídeo muy pronto. Hablo de trenes.com, una web en la que podrás comprar billetes de todo tipo, Renfe, AVE, Hablo, por supuesto Wigo, Irio e incluso muchas marcas de otros países. Por tanto, para planificar el viaje, hoy más que nunca, con tantas marcas diferentes, es una web muy interesante que ya os contaré tranquilamente en un vídeo la próxima semana de cómo funciona la web, los secretos, las cosas más a tener en cuenta, el por qué es una web que hay que tener muy en cuenta a la hora de planificar un viaje a partir de ahora, porque además tiene una especie de colaboración con Booking muy interesante que hace que la planificación de un viaje sea muy rápida y además está en un momento de importante expansión, por ejemplo, con la creación de su propia app. Así que es un paso adelante muy importante y digamos que una plataforma para darse aún más a conocer de lo que ya lo es, que es una web que lo hace muy bien y que tenía un respaldo importante, además con 10 años a sus espaldas dando servicio, pues va a dar un salto importante que seguramente haga que sus cifras, que su prestigio crezca todavía más. Pero bueno, ya hablaremos tranquilamente la próxima semana de cómo funciona la web, de los secretillos y demás. Va a ser un vídeo un poquito muy sencillo, porque es que va a ser como aquel gag tan curioso de Tipicol con el agua, de cómo beber un agua, cómo echar agua en un vaso. Va a ser muy parecido porque es una web muy intuitiva, pero aún así lo vamos a hacer para que aquellos despistados o que necesiten algún tipo de pequeña ayuda les venga bien. Pero insisto, a partir de ahora que nadie se preocupe, no va a ser ningún cambio para el canal, no va a haber nadie detrás diciendo, oye, esto no lo puedes decir, esto sí, esto bueno, esto no sé, sino que va a haber una gran libertad, por tanto que nadie se asuste, es todo lo contrario. De hecho, os invito a que si os gusta Viajando Contigo, si os gusta el contenido que tenemos en el canal, apoyéis también a esta marca y a partir de ahora ya hay una excusa menos para hacer vuestras planificaciones de viajes y vuestras compras de billetes a través de esa web. De hecho, pues ese respaldo le vendrá muy bien a esa web y también al canal. La segunda noticia es una que, a ver, me estoy adelantando un par de semanas porque todavía no va a estar disponible hasta dentro de 2, puede incluso que 3 semanas, puede que incluso haya que esperar a primeros de junio, que es que Viajando Contigo va a tener de una forma más o menos directa una propia página web. Va a ser una web que básicamente va a ser el traslado del material, de los vídeos y de las publicaciones que hagamos en el canal a una web convencional, que se puedan encontrar los vídeos y el contenido del canal, no solo en YouTube, sino a través de una web. Pero eso va a ser al principio. La idea es que sea una web un poquito más ambiciosa en algunos detalles. Es una web que no la estoy haciendo con nadie me la está haciendo, la estoy haciendo yo poco a poco, con dificultades porque no es tan fácil y va a ir poco a poco, pero es una web que aspira ante todo a ser algo más, un complemento del canal. Es decir, es mucho más que trasladar el contenido del canal a los buscadores de internet, sobre todo a Google, porque quiero que sea un anexo del canal interesante a la hora de, por ejemplo, que vosotros podáis tener un poquito más de participación del que podéis tener en el canal, que es muy limitado, a través de comentarios o en los directos o a través de las publicaciones de la pestaña comunidad, aunque es cierto que todo aquel que ha querido ponerse en contacto conmigo, por ejemplo, pasarme alguna imagen, alguna foto, algún vídeo, alguna pregunta, alguna noticia que le interesara que yo conociera y a lo mejor divulgarla en el canal, lo han podido hacer a través de los mensajes privados de las distintas redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, que siempre tenéis ahí los distintos posibles enlaces para hacerlo. Pero con esa web
quiero que esos suscriptores que quieren participar un poquito más en el mundillo del ferroviario tengan una vía extra, nunca mejor dicho. Y es que aquellos que quieran, por ejemplo, mandar fotos, vídeos, incluso hay que verlo, hay que amoldarlo bien, incluso aquel que quiera hacer algún tipo de colaboración un poquito más activa, por ejemplo, con algún tipo de artículo, algo de redacción en cuanto al mundillo ferroviario, va a tener vía libre siempre y cuando haya pues una pequeña supervisión, porque evidentemente no les voy a decir, venga, publica lo que quieras y ya está, y que dentro del artículo haya alguna cosa que no sea muy allá y tenga yo el lío. Pero quiero que sea un vehículo extra para sobre todo a la gente del canal suscriptor que es activo, los que quieran participar más de lo que ya lo hacen, tengan esa vía extra, incluso alrededor de la web, la posibilidad de creación de algún tipo de comunidad y demás. Puede ser muy interesante y creo que es una web que va a ir sobre todo creciendo con el paso del tiempo. Al principio va a ser muy básica, básicamente trasladar los vídeos del canal o noticias y demás, pero sobre todo quiero que con el tiempo se convierta en un vehículo extra del canal. De hecho, no voy a decir todavía cuál es, ya está, digamos, en marcha, pero va a ir creciendo todavía y hasta que tenga un aspecto más presentable y un contenido más interesante, no quiero decir nada, no voy a decir ni siquiera el nombre, pero no es ni viajandocontigo.com ni .es, ni nada por el estilo. De hecho, no va a tener Viajando Contigo en el nombre. Así que no os empecéis a poner nerviosos y a buscar en Google cuál puede ser la web, porque de momento, digamos que está un poco en top secret. Y la tercera noticia, no puedo decirla, me da una rabia tremenda, pero quería crear un poquito de expectación, pero es que es algo muy importante que yo tenía muchas ganas de conseguir para el canal, que es el de una entrevista muy esperada. No voy a dar pistas, no voy a decir gran cosa, pero es una entrevista que yo sé que mucha gente está esperando que consiga tener en el canal. No es la ministra de Transportes, nada por el estilo, no hemos llegado tan alto, pero es una entrevista muy esperada para mucha gente porque además digamos que va a dar mucha información muy directa sobre un proyecto, obra importantísima en este país y que tiene todavía muchas cosas por delante por hacerse. Ya estoy dando alguna pista y alguno puede estar ya elucubrando quién puede ser o cuál puede ser la asociación, la empresa o la persona que puede ser, pero va a ser muy prontito. La próxima semana publicaré en la pestaña de comunidad cuál es esa entrevista para que aquellos que quieran participar con alguna pregunta pues lo pueden hacer, y las más interesantes de esa publicación de la pestaña de comunidad pasarán a la entrevista, que ya digo va a ser muy interesante y que la voy a hacer a primeros de la semana siguiente, o sea dentro de 2 semanas casi, y la subiré en la última semana del mes, antes de que acabe mayo. Así que 3 acontecimientos muy especiales para el canal, que digamos que sigue dando pasos hacia adelante, lo cual no está mal, en un contexto siempre complicado, de YouTube ya sabéis que es muy caprichoso y muy complicado y a veces no te lo pone fácil o las cosas no son fáciles en muchos aspectos, así que espero que lo veáis como algo positivo, tanto la web como la entrevista, pero sobre todo el sponsor, que le deis respaldo, que lo respetéis, que lo veáis como algo positivo, que no va a pasar nada a partir de ahora que haga que el canal pierda fuelle o sea otro distinto, que eso suele pasar muchas veces con los youtubers. Hay muchos canales que cuando tienen respaldo detrás de una marca como que se contamina un poquito, como que ya no es el mismo youtuber, porque a lo mejor le coartan algún tipo de cosas. Aquí no va a ocurrir eso, solamente va a haber un enlace en todos los comentarios, el primero de cada vídeo, lo que se llama comentario SEOtado, y también habrá un mini anuncio de unos 15 segundos en cada vídeo, en un momento en el que además no molestará, en el que seguramente a nadie le importe que aparezca, porque además, pues como va a estar dentro del vídeo, si no lo queréis ver, lo podéis dar para adelante. Pero insisto, darle vuestro apoyo, a ser posible, a través del canal, a través del enlace que vamos a poner en el canal a partir de ahora, para que se vea que la comunidad Viajando Contigo es muy trenera y también está respaldando un canal y también a la marca que ahora mismo nos da respaldo. Veremos cuánto dura la aventura, esperemos que sea mucho tiempo. Así que encantado de leer vuestros comentarios, sabéis qué os parece esta triple novedad, aunque en algún caso no he podido decir gran cosa, porque soy así, no lo puedo evitar, y ya sabéis el lema del canal: hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.